El día de hoy es un día muy importante para la Universidad de Ciencias de la Seguridad, puesto que tenemos una videoconferencia denominada COVID, cambio de paradigma, manejo de crisis y nuevos liderazgos en la policía, casos Chile y Nuevo León. A nombre de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, le doy la bienvenida a esta videoconferencia denominada COVID, cambio de paradigma, manejo de crisis y nuevos liderazgos de la policía, casos Chile y Nuevo León, la cual será impartida por dos personalidades muy importantes dentro de la Policía de Investigación y la Seguridad Pública. Para este video nos acompañarán el licenciado Jorge Álvaro Zambrano Araya, quien tiene casi 40 años de experiencia dentro de la Policía de Investigación del país hermano de Chile. Actualmente es prefecto retirado, quien además de esta corporación nacional, la cual es catalogada dentro de los más importantes de lo que es el continente americano, también nos estará con nosotros el licenciado Aldo Fassi, quien actualmente es el secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Asimismo, el licenciado Aldo Fassi fue director del Centro de Información para la Seguridad del Estado de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Nuevo León, su Procurador General de Justicia, delegado de la Secretaría de Gobernación, entre otros puestos importantes aquí en el Estado de Nuevo León. Ambos panelistas nos hablarán sobre el manejo y liderazgo a implementar dentro de las instituciones policiales, así como las políticas a favor de la comunidad. Cedo la palabra al doctor José Zaragoza Huerta, rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. Contar con la presencia de todos ustedes, particularmente con los dos ponentes con quienes hoy nos honramos de disfrutar y compartir sus conocimientos, su experiencia y sobre todo el liderazgo que han mostrado a la toma de decisiones para garantizar la seguridad en las entidades de los respectivos países. Por un lado, agradecer al licenciado Aldo Fassi Suazua, secretario de Seguridad, su tiempo, una persona muy ocupada en sus quehaceres. Sin embargo, la universidad entiende que es importante que se conozca desde la academia toda esa política pública que se despliega en la Secretaría de Seguridad para poder alcanzar los estándares de seguridad que reclama la sociedad. Igualmente, el licenciado Jorge Zambrano Araya, sin duda que con esa experiencia que lo ha destacado en una de las mejores instituciones de seguridad a nivel América Latina, como es la Policía de Investigaciones de Chile, pues toda experiencia que el modelo mexicano ha ido a visitar y conocer para trasplantar algunas instituciones, procesos y procedimientos que a la fecha se aplican. Pero no quiero iniciar sin agradecer, por supuesto, además, la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer particularmente la presencia del señor embajador de Chile en México, don Domingo Arteaga Echevarría, al subprefecto Marcelo Aguilera, como agregado policial de la Embajada de Chile en México, y a don Pedro Aracena Malbrand, sin olvidar a nuestro amigo el doctor Humberto Bobadilla Reyes. También aprovecho la ocasión para externar nuestra gratitud, la presencia de los compañeros de la Mesa de Construcción para la Paz, que día a día trabajamos, mesa en la cual participan diferentes entes como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Delegación de la Fiscalía Federal, la Mesa Metrópoli, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, Protección Civil, la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, el Consejo Ciudadano, en fin, una serie de personas que de manera conjunta suman esfuerzos para trabajar y establecer las estrategias que en este gobierno, esta administración liderada por el gobernador ingeniero Jaime Leodoro Rodríguez Calderón y secundadas por el secretario general de gobierno, el licenciado Manuel González Flores, se trabaja en el día a día para dar resultados. Y precisamente esto es lo que hemos solicitado a nuestros dos ponentes, dar a conocer cómo es que se pueden alcanzar resultados de una manera coordinada a partir de la creación y construcción de estrategias propias que permitan ofertar al ciudadano esa sensación de confianza, de estabilidad, de seguridad, que en buena medida se reflejan en
el desarrollo de nuestros pueblos. Sin más preámbulo, quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y ceder la palabra a nuestro interlocutor para que nos comente cuál va a ser la dinámica de operación. Nuevamente les agradezco a todos y cada una de las personas que están conectadas su valioso tiempo. Creo que este tipo de ejercicios nos van a servir para quienes estamos en espacios de toma de decisiones, poder aprender lo que se está haciendo por estos dos personajes, lo que han hecho y lo que visualizarán de una perspectiva en futuro próximo. Y eso creo que es el plus que tiene esta charla, que sirva como una herramienta para aprender de qué es lo que se está haciendo, para llevarla a nuestras realidades, a los espacios académicos donde funcionamos quienes nos encargamos de las formaciones de enseñanza de policías, de Guardia Nacional, de Fuerza Armada, de Sedena, de Marina, en fin, los institutos académicos, las universidades, los investigadores, los docentes. Tenemos que aprender de qué es lo que hacen estos líderes para llevar a buen puerto las funciones que les han sido encomendadas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Mata, a quien por cierto agradezco toda la logística y a todo el equipo de la universidad que de manera institucional, con sus esfuerzos, el día de hoy podremos realizar esta segunda charla que nos sentimos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Gracias, maestro Mata. Gracias, doctor Zaragoza. A continuación, el doctor Gil David Hernández Castillo, profesor e investigador de nuestra institución educativa, nos brindará una explicación sobre el objetivo de la presente videoconferencia. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. De nueva cuenta, la Universidad de Ciencias de Seguridad, siempre activa y comprometida con su quehacer, realiza este evento para continuar la capacitación de sus docentes, alumnos y público en general, nacional e internacional, que hoy nos acompañan. Tenemos también como objetivo reflexiones que sirvan para investigadores, profesores y operadores de seguridad pública y seguridad ciudadana, que generen buenas prácticas en políticas públicas y con esto demuestren el liderazgo que les caracteriza. Cedo el uso de los micrófonos a la doctora Carla Morroy Ojeda. Buenos días, gracias por el tiempo y el espacio. Me permito nada más compartir rápidamente la dinámica de la sesión del día de hoy. Tendremos dos bloques. Primero, nuestro invitado desde Chile, el licenciado Jorge Zambrano, quien dará su participación, y posteriormente un bloque de preguntas y respuestas. Sí les pido de la manera más atenta nos apoyen con el silencio de sus micrófonos para poder escuchar claramente a nuestros expositores. Yo daré 5 minutitos antes de que termine, más bien de que termine el tiempo de intervención de nuestros ponentes, yo haré una pequeña mención para que nos apoyen ir cerrando con su participación. Posteriormente yo leeré, si nos pueden hacer favor de ir vaciando sus inquietudes en el chat, yo daré lectura alrededor de 3 o 4 de las que más o menos vea que puedan recabar mayor inquietud del auditorio, y le daré lectura. El resto se le hará llegar a nuestros expositores. Termina el licenciado Jorge, después el bloque de preguntas, y damos inicio con nuestro otro expositor, el licenciado Aldo Fassi. Igualmente, terminando su participación, otro bloque de preguntas y respuestas. Entonces, sin mayor, el licenciado Jorge, para que estamos atentos para escucharle. Muchas gracias. Buenos días a todos quienes están presentes esta mañana en este encuentro de policías principalmente. Y agradecer al rector de la universidad, amigo ya de algunos años, que nos hemos encontrado tanto visitando la policía de investigación acá en Chile, su escuela, su estructura, de cual él es muy preocupado, como también allá en Monterrey, donde he tenido la posibilidad de conocer su universidad, y también estar presente con los docentes y con los alumnos. José Zaragoza Huerta es un directivo muy imbuido, muy, digamos,
sabedor de lo que es la seguridad pública y cada vez quiere tener lo último de los conocimientos. También dar mi saludo al secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, licenciado Donaldo Fassi Suazua, quien nos expondrá su conferencia a continuación. A la distancia, licenciado, un abrazo y gusto en saludarlo. También al señor embajador, que me honra con su presencia en este cambio de paradigma, que es la forma de hacer academia en estos momentos, don Domingo Arteaga Echeverría, al director de la Escuela de Investigaciones, Marcelo Aguilera, al coordinador académico de la Escuela de Investigaciones de Chile, prefecto don Gabriel Fuentes Bustamante, al agregado policial de Chile en la Embajada en México, subprefecto don Pedro Aracena Malbrán, y como ya lo nombró nuestro querido rector, al doctor y policía también, el doctor en leyes Humberto Bobadilla Reyes, que también es conocido en Nuevo León. Agradecer la participación de todos, y cuando se me solicita tener presencia con ustedes, la verdad es que dije qué mejor que abordar esta situación de acuerdo a lo que está ocurriendo hoy, y desde ahí nace a raíz de esta pandemia, de este famoso COVID-19 que nos tiene consternados, abordar el cambio de paradigma, el manejo de crisis y nuevos liderazgos que han surgido a partir de esta situación, de este hecho mundial, que va a tener más aún sus consecuencias más allá de la pandemia misma. Y ya conversaremos de eso. Así que rápidamente quiero hacer a modo de introducción. Están a cargo de intendentes y gobernadores designados por el presidente de la República, y alcaldes que son de elección popular. Existen dos únicas policías: Carabineros de Chile, que es uniformada y de carácter preventivo, presencial, y la Policía de Investigaciones de Chile, que es de carácter investigativo, técnico, científico, y los mandos de estas policías son de confianza del presidente de la República. Ambas policías tienen más de 80 años de existencia. Y lo que es inédito, yo creo, en muchos países, ya que cuando estaba en México les llama mucho la atención, ambas policías ocupan los primeros lugares de preferencia ciudadana en términos de cómo la ciudadanía percibe a sus instituciones por sobre los partidos políticos, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, los fiscales. Y en particular de la policía a la cual pertenecí por más de 30 años, la Policía de Investigaciones desde hace más de 2 años aproximadamente, ocupa el primer lugar de esta preferencia, que es una encuesta país que se hace cada 3 meses. A diferencia de los Estados Unidos de México, una nación de 1973 kilómetros cuadrados, un territorio pero inmensamente grande, y 130 millones de habitantes. Tiene una estructura a base de estados, ¿no es cierto? 32 estados, con independencia económica, política, social, y policías de orden en lo nacional, federal, estatal, municipal, y otras de delitos especiales, además de contar con la policía militar y de marina. Para contextualizar un poco este fenómeno del COVID-19, se sitúa en China, en la ciudad de Wuhan. Se dice que aproximadamente en el mes de diciembre del año recién pasado, 2019, y se propagó a raíz de la celebración del fin de año chino, del año nuevo chino, dentro del territorio, y posteriormente a raíz de la llegada de gran cantidad de turistas para el resto del país, y también para Europa principalmente, y posteriormente, y que ya la tenemos presente en nuestra Sudamérica, golpeándonos muy fuerte, causando una alarma mundial, ¿no es cierto?, que la Organización Mundial de la Salud en el mes de marzo aproximadamente lo decreta como pandemia. La propagación del virus, ¿cómo se propaga?
vía aérea. Y es ahí donde yo creo que se produce una similitud en lo ocurrido en Chile, donde en comunas de sector medio económico medio alto, como Las Condes en Chile, gente que tiene recursos para viajar, comienza a ingresar al país ya infectados con el virus, que es más o menos lo que ocurrió en México, principalmente en el municipio de San Pedro Garza García, estado de Monterrey, Nuevo León, también con las mismas características, un nivel socioeconómico medio alto y con gran flujo de turistas que van regresando al país y comienzan a ingresar este virus. Es indudable que este escenario mundial no estaba ni en las mejores películas de ciencia ficción, ni en las predicciones de videntes ni adivinos. Una pandemia fuera de control, sin una vacuna que evite los miles de infectados y fallecidos que llevamos en nuestros países. Tanto en Asia como en Europa y América, causando además efectos socioeconómicos muy importantes en los países, cerrándose colegios, universidades, confinamiento de millones de seres humanos, deteriorando a la fecha terriblemente la economía de los países, lo que significará una segunda pandemia humanitaria, la cesantía, con la pérdida de fuentes laborales, resurgimiento de la xenofobia y racismo contra ciudadanos de rasgos orientales, como ocurrió en países de Europa. Aumento de la pobreza, mal que atravesará transversalmente nuestras naciones, nuestros países. Pero no todo esto es malo. Mejoramos los indicadores de contaminación de nuestro planeta y hemos aumentado la reproducción y conservación de las especies en extinción. En esta introducción no se puede dejar de mencionar que el factor económico y previsor de algunos países han marcado la diferencia de cómo enfrentar el fenómeno, ya sea en la preparación del personal médico, hospitalario, de la cantidad de camas disponibles en los centros asistenciales, cantidad de respiradores artificiales, qué cantidad de insumos de protección para el virus contaban, delantales, guantes, alcohol y desinfectante, test para detección del coronavirus, lo que ha causado preocupación y descontrol en la población de nuestros países. Cada vez que avanza la pandemia, que tenemos más contaminados, la gente va entrando en un nerviosismo natural en sus hogares de todos nuestros países. A todo lo anterior se suman las medidas de excepción adoptadas por los gobiernos, desarrollando diferentes estrategias, todas las cuales, para su cumplimiento, se requiere como elemento coercitivo y fundamental, esto lo quiero reiterar, fundamental, las policías. Además de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en funciones para las cuales no se encuentran preparadas, a lo menos en Chile. Me consta que en México hay más experiencia con la participación de militares, pero están principalmente orientadas a labores de persecución de bandas criminales, narcotráfico, y en labores de seguridad ciudadana no hay mayor experiencia. Todos estos factores de crisis han originado un cambio de paradigma y en la función policial, es decir, asumir funciones para las que no estábamos preparados y por lo tanto cambio en los liderazgos, en la conducción de la función policial comunitaria o preventiva, como en las de carácter operativo, es decir, investigadora. Los delitos en general y la delincuencia en los países, en esta época de pandemia, se dicen que han disminuido. No obstante, a mi entender, hay un cambio de operabilidad, un aumento en otros delitos, es decir, hay un traslado de la forma de operar, de la forma de delinquir. Yo definiría esta pandemia en términos policiales como un asesino invisible. Vamos a desarrollar un poco el aspecto de lo que se refiere al título de la conferencia, que es paradigma, que es un cambio en las cosas en general, una nueva forma de hacer, un nuevo modelo de lo que no estábamos acostumbrados a realizar. Hoy, y transcurrido ya el tiempo, me pregunto, ¿estábamos preparados como policía para ejercer el control ciudadano en estas circunstancias de pandemia y asumir la bioseguridad?
Indudablemente que no. Así como nuestros mandos tampoco. Por lo cual este cambio de paradigma también ha significado un cambio en los liderazgos. Y es en estas circunstancias que, al margen del grado, rango, responsabilidad administrativa o política que se tenga, el escenario del procedimiento policial cambió. Las sanciones administrativas y judiciales también debieran cambiar. Y comentario aparte, sobre el cual me extenderé más adelante, los delitos y los delincuentes también cambiaron su forma de operar, su modus operandi. Palabras como bioseguridad, trazabilidad, delincuencia cibernética, inteligencia artificial, infodemia, agorismo, xenofobia, nomofobia eran desconocidas en nuestro diario acontecer. Es decir, hay un cambio de paradigma. Ejemplo, el investigador, el detective experto en bioseguridad, que es el correcto uso y empleo de los elementos bioquímicos, será el encargado de investigar la trazabilidad, seguimiento desde el origen de un contagio con coronavirus, a fin de determinar sus nexos epidemiológicos, que se estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades, para cerrar y neutralizar un foco de contagio, a fin de ser tratado por los profesionales médicos utilizando la inteligencia artificial, que son sistemas computacionales y cibernéticos que piensan como seres humanos. Todo esto hoy es una realidad. Hay registros de imágenes faciales mediante cámaras de detección de delincuentes y que ahora son utilizadas para la detección de temperatura corporal para determinar posibles portadores de COVID-19. Están instalados estratégicamente en ingresos a estaciones de metro, centros comerciales y en el futuro inmediato en colegios, universidades, centros de trabajo. En Chile, por ejemplo, se utilizan drones ya para la entrega de medicamentos y mercadería para personas alejadas de los centros comerciales, lo que se solicita por intermedio de algunos alcaldes a fin de evitar el desplazamiento de las personas. Ahí tenemos un ejemplo. En Colombia se utilizan drones para detectar desde la altura contagiados con COVID-19 mediante la radiación calórica. Matrimonios virtuales, con todos los invitados conectados vía Zoom, bastante económico por supuesto, y complicaciones de la misma forma en que estamos realizando en estos momentos esta conferencia. Audiencias en lo judicial de formación y juicios llevados a distancia. El teletrabajo definitivamente llegó para quedarse. Hay muchas labores policiales que se podrán realizar desde el domicilio, privilegiando la permanencia con nuestras familias y con nuestros hijos. En México se está realizando autodiagnóstico de COVID-19 a través de los celulares. En Chile, la utilización de robots en apoyo a las labores de medicina como asistentes de enfermería, que toman los signos vitales, temperatura, poner música para los pacientes y servir de asistente de llamados con familiares de los enfermos. Miren lo que hemos llegado. En este nuevo escenario de pandemia hay que estar atento a no caer en la infodemia, que es la epidemia de difundir noticias falsas, utilizando todas las redes sociales disponibles de audio y video como Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc., para desprestigiar las medidas tomadas por los gobiernos, enfrentar a las autoridades políticas, hacer llamados a la sublevación ciudadana, generando miedos e inseguridades en la población. También teorías conspirativas, haciendo un simple like o un dedito así para arriba. Todo con la finalidad de obtener un algoritmo, es decir, con el análisis de nuestros datos, saben nuestros gustos, nuestros miedos, preferencias, y a consecuencia de esto obtienen ganancias millonarias. A todo lo anterior se suma la nomofobia, que es el aumento en la adicción a las redes sociales, que en esta época de pandemia ha aumentado en un más de un 50%. Claro, a consecuencia de las medidas de confinamiento. Con todo lo comentado, ¿se imaginan el aumento del trabajo del hacker a nivel mundial, de los cibercriminales, por ejemplo? Están obteniendo información de los progresos en la vacuna de COVID-19 a fin de engañar al mercado mundial.
captura de transacciones comerciales, capturar el tráfico cibernético, la información de mayor nivel, obtenerla y posteriormente comercializarla en los mercados informales o de inteligencia de los países interesados. Lo último es el secuestro informático, que es el capturar información del cibertrabajo, obtenerla como rehén, solicitando dinero, todo esto oculto bajo el delito de la compra de un antivirus. Así de simple. Esto ya está ocurriendo en algunos países. Todo esto nos lleva a la nueva normalidad. ¿Se dan cuenta cómo tendremos que agregar nuevos términos en nuestro acontecer policial diario? En nuestros informes policiales, cuando informemos o demos cuenta de delitos a los magistrados, a los jueces, por intermedio de los fiscales. Toda esta nueva, todo este nuevo vocabulario deberán ser de conocimiento de la policía y para ser utilizados. Lo que se esperaba que ocurriera en los próximos 10 años está ocurriendo hoy. Esta pandemia también ha significado un cambio en los procedimientos policiales. Ya nuestras indumentarias distintas, es más importante el alcohol gel, el protector facial, los guantes de látex, que nuestro propio uniforme y nuestras armas. La desinfección o bioseguridad de nuestras unidades policiales y carros policiales son medidas indispensables para nuestra seguridad, la de nuestros compañeros y por supuesto que cuando regresamos a nuestro hogar, la de nuestra familia, la de nuestros hijos. Al detener los infractores debemos ser disuasivos, muy mesurados, conscientes que todos estamos en circunstancias psicológicas de estrés, distintas a lo normal, incluso estar preparados para enfrentar a hombres y mujeres violentos que descargan su nerviosismo con la policía, como representante no solo del orden, sino del gobierno o la autoridad. Para muchos países, como en Chile, estos son momentos históricos, que ante una cuarentena total de la capital del país como lugares importantes o ciudades a lo largo de nuestro extenso territorio y densidad poblacional, todas las fuerzas de policía y militares deben actuar como un todo, trabajar en equipo a fin de resguardar el orden y la tranquilidad ciudadana. Es común en casi todas las constituciones de los países que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, la seguridad de las personas y su patrimonio. Y las policías son el instrumento garante de esta disposición constitucional. La verdad es que eso a veces se nos olvida. Crisis, situación grave e imprevista, para lo que no estábamos preparados. Un nuevo concepto a considerar a consecuencia de esta pandemia es el, comillas, nuevo nacionalismo económico. Es decir, se podría acelerar la desglobalización de la economía. No las tendremos que arreglar con nuestros propios recursos. Es innegable que enfrentamos una nueva Guerra Fría, que ya comenzó hace unos pocos años entre Estados Unidos, China y Corea del Sur por el protagonismo y la disputa de la tecnología de quinta generación, 5G, que revolucionará el futuro inmediato al darle mayor y mejor amplitud al uso de la inteligencia artificial. De igual forma, existirá una desglobalización en la enseñanza. Hay universidades en el mundo que existen solamente para estudiantes extranjeros. ¿Se imaginarán qué irá a ocurrir en el futuro inmediato con esto? El cuadro al que no estábamos enfrentados es de crisis. Crisis en lo respectivo de cómo enfrentar el fenómeno. Crisis en los sistemas de salud. Crisis en las comunicaciones. Crisis en los sistemas de control policial. Crisis en las redes de abastecimiento y control ciudadano. Es decir, todo al borde del colapso en que algunos países ya están. Policialmente, de la mano del liderazgo debemos tener presente que ¿qué haremos en momentos de crisis? Sin embargo, nada está escrito, menos hablando de pandemia o contagio de un virus. Desde ahí podemos diseñar los protocolos de actuación. Primero, garantizar la seguridad de nuestra gente, de los policías. Determinar nuestro radio de acción.
tener presente la legalidad de nuestros procedimientos y diseño operativo, todo de conformidad a las circunstancias que estamos viviendo. Muy importante en estos momentos de crisis es tener presentes los aspectos comunicacionales. Si nos corresponde enfrentar la prensa, a ser responsables de algún comunicado, salir del marco policial, es decir, no pensar que estamos dando cuenta a la ciudadanía de un hecho delictual, sino de una infracción de ciudadanos comunes y corrientes que no son delincuentes. La crisis son un problema sin resolver, son una oportunidad para crecer, utilizando la creatividad y seguir adelante con mucho profesionalismo, paciencia, prudencia en los procedimientos que les toque intervenir, sin descuidar la seguridad personal y la de sus compañeros, y como lo dije anteriormente, tener presente que hay que regresar a casa y también tomar las medidas consecuencias de este virus. Hablaremos algo rápidamente de liderazgo, que son las habilidades de los mandos gerenciales, de conducir un grupo humano, ser justo, ser ético, ser moral en nuestro actuar. Este cambio de paradigma nos está obligando a agregar a nuestras capacidades de liderazgo nuevos conocimientos y nuevas formas de conducir a nuestra gente. Salir del concepto que todos tienen la culpa menos yo. Es decir, las acciones son las más importantes, mucho más que las palabras. Nuestra gente, nuestros compañeros deben estar convencidos de esto. Es la única manera que sigan nuestro camino, que en estos momentos de crisis es fundamental la credibilidad para sacar adelante con dedicación y compromiso las nuevas tareas asignadas. Cometeremos errores, como siempre, pero lo importante es darse cuenta de estos errores y corregir. Políticamente también hay un aprovechamiento, y en particular ideológico, entre los que apoyan la sociedad de libre mercado y quienes desean un sistema económico centralizado en el Estado, entre quienes están en el gobierno y quienes componen la oposición. Son momentos en que hay que ser políticamente correcto, pensar mucho lo que vamos a comunicar y tener muy presente sus consecuencias. Como dijo el dramaturgo y poeta William Shakespeare, comillas, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. El policía de hoy, más que órdenes, pide respuestas, es más contestatario. Se debe privilegiar el trabajo en equipo como norma del liderazgo. Eso es irrefutable, y más aún en pandemia se ha ido demostrando con el transcurso de los meses. La tarea indudablemente la sacaremos adelante, por el prestigio de nuestras policías y por restablecer la tranquilidad y la salud de los hombres, mujeres y niños de nuestra patria. Y como lo vengo diciendo desde hace algunos años, en el trabajo policial operativo y atendiendo a las circunstancias en que me ha tocado tener algún grado de liderazgo, sale un concepto que mi amigo director de la escuela y compañero de trabajo se debe recordar, que si es difícil, se hará. Si es imposible, lo intentaremos. Pero el imposible es solo un pretexto. El imposible no existe. Debemos cumplir las dos bases anteriores. Maestro Zambrano, disculpe, quedan 5 minutitos. Perfecto. Gracias. Voy cerrando y globalmente voy a comentar algo respecto a la policía comunitaria y posteriormente la investigadora. Como ya lo mencioné, nos enfrentamos a ciudadanos en un alto grado de estrés, nerviosismo, desesperados, con mucho temor, con violencia, y por lo tanto en muchos casos reaccionan desobedeciendo las medidas dispuestas por las autoridades, infringiendo medidas de orden administrativo y judiciales, no importando el pago de multa o sanciones de cárcel. Se suma lo dicho, que nos enfrentamos a ciudadanos sin antecedentes policiales, eso hay que tenerlo muy presente, y que no son delincuentes, y no por ello menos violentos. Sin embargo, debemos tomar el control y hacer cumplir la ley, pero en un escenario muy distinto al que estábamos acostumbrados. Tomar medidas sanitarias con el detenido es realmente importante. Otro tema a considerar es el amotinamiento en las cárceles.
que aunque parezca increíble, los propios reos han solicitado no tener visitas porque, obvio, el contagio viene desde fuera. Los indultos conmutativos hechos por las autoridades de los respectivos países, en Chile también ha ocurrido, y algunos de ellos han reincidido en sus delitos, pero también en un caso particular ocurrido en Chile, un reo solicitó el reingreso por no tener vivienda, no tenía trabajo y menos de redes de apoyo en libertad, digamos. Esos son los paradigmas a que nos ha llevado esta situación. Pero surge el interrogante, ¿no deberíamos recibir conocimiento y contención emocional para personas adultas en conflicto social? ¿No deberíamos tener apoyo y contención emocional de los policías para épocas de crisis? ¿Tenemos clara nuestra misión y visión institucional? ¿Tenemos nuestro código de ética policial? ¿Tenemos experiencia en resolución de conflictos y de relaciones con la comunidad? ¿Qué piensan ustedes? Hoy, ¿hay o no hay un cambio de paradigma? Indudablemente que sí. En el aspecto investigativo han ocurrido hechos de bastante relevancia, digamos, en términos del caso de investigación del consumo de droga, del tráfico de droga, en términos de la distribución de la droga. Esta pandemia nos ha traído un aumento en los delitos, en el consumo de alcohol, drogas, abuso sexual, violencia intrafamiliar, femicidio, todo producto de las cuarentenas y restricciones en el desplazamiento. Hay un fenómeno muy especial, producto de las medidas de orden administrativo que se han tomado a consecuencia de la pandemia, como son los cierres perimetrales de colonias y comunas. Dentro del aspecto de este cambio de paradigma delincuencial está la venta y consumo de drogas. En primer lugar, tenemos un aumento de un 100% por dosis, producto de la restricción y desplazamiento en el control policial. Asociado a esto está la venta de pasta base, cocaína, marihuana, LSD, éxtasis, etcétera, vía internet. Y para distribución ya no el traficante va a los sectores de consumo, sino que el consumidor busca al traficante bajo el contacto de redes sociales y utilizando un lenguaje muy particular, ocupando los emoticones y figuras de WhatsApp. La otra modalidad es la distribución vía delivery, que ni siquiera el distribuidor tiene conocimiento de lo que está transportando. ¿Imaginan ustedes el problema para las policías y fiscales para determinar las verdaderas responsabilidades de este delito? Hay disputa de los territorios de la droga. Algunas formas de tráfico detectadas para tener en cuenta: cubrebocas o mascarillas de protección impregnadas con clorhidrato de cocaína, venta de elementos de desinfección como alcohol gel, guantes, etcétera, falsificados, ofrecimientos por internet de tratamientos para eliminar el virus, engaños telefónicos a los adultos mayores que se encuentran solos en sus hogares, cadenas de médicos solidarios inexistentes con la finalidad de conseguir likes o apruebo, solicitar dinero a cambio de renovar secretos, de no revelar secretos personales, venta de células madres a fin de no contraer el COVID. En fin, utilizando drones para el chequeo de área de altura, vigilancia en zonas de georreferencia de selección, es lo último que se está aplicando en la policía y que ha dado muy buenos resultados. Esta tecnología de los aviones no tripulados además se han ocupado para la detección de calor y detectar infectados de COVID-19. También se ha utilizado, como lo dije anteriormente, para el reparto de alimentos y medicamentos. En Corea hay un robot que está preparando café en un restaurante. La vigilancia aérea con estos drones también, en términos de operación policial, han sido muy útiles y hay que trabajar en ello. Es un adelanto realmente importante. En lo investigativo,
voy a ir acortando porque me va a pillar el tiempo comprometido. Y finalmente quiero decirles que en esta rápida exposición tratar de abarcar estos tópicos nuevos, que es la crisis, el liderazgo, este nuevo paradigma. No solamente, queridos compañeros, compañeras policías de México principalmente, y quienes me acompañan desde Chile, esta pandemia no sabe de países ni fronteras, ni de día, hora, ni de razas, idiomas. Y los policías tampoco. Tenemos que estar ahí. Para finalizar y su posterior desarrollo les dejo dos interrogantes, para discutirlas, para analizarlas, para comentarlas. Una de ellas es: ¿el fallecimiento de un policía a consecuencia de ser contagiado con COVID-19 es acto de servicio y por consiguiente tiene derecho a impetrar todos los beneficios legales? Bonita interrogante que se nos deja esta pandemia. El fallecimiento de un policía a consecuencia de un policía, de personal médico, como ha ocurrido a consecuencia de la detención y de ser agredido por un contagiado de COVID, que posteriormente nos ocasiona la muerte. ¿Qué delito comete esta persona? Y más aún, si a consecuencia de esto el policía, el personal médico fallece. También debemos tener claras las tipificaciones, las nuevas normas que se deben estar y se deben haber implementado. Finalmente, aprovecho la oportunidad de saludar a sus familias y en especial a vuestros hijos, que son el futuro de nuestras naciones y quienes más sufren en estos momentos que enfrentamos situaciones adversas. Hoy esta pandemia mundial, mañana terremotos y tsunamis en Chile, en México huracanes por el Pacífico, por el Atlántico, y la ciudadanía espera que estemos ahí, muy cerca de ellos, con profesionalismo, entereza, determinación, como siempre. Muchas gracias y feliz de haber podido despertar algunas inquietudes del término policial, operativo, de cercanía con la ciudadanía, que puedan servir para la operabilidad diaria, para lo que están haciendo y valientemente todos los días, al igual que el personal médico a quienes desde la distancia y desde Chile y aquellos de todas las naciones rendirles un homenaje porque son los que están en la primera línea de infección y de peligro, digamos, en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, maestro Zambrano. Me permito pasar un aviso a aquellos que deseen su constancia de asistencia a este webinar. Le pido por favor nos deje su nombre completo, correo y nacionalidad en el chat para nosotros guardarlo en nuestra base de datos y después posteriormente mandarle su constancia. Ahora bien, voy a permitirme hacer un par de preguntas recogiendo inquietudes que nos fue de lo que nos fue exponiendo. Me parece que se mencionó un poco y ya con estas preguntas pues se ahondaría un poquito más. La primera pregunta, bueno, ¿cómo le fue a la policía con el tema de contagios? ¿Qué población se contagió? Otra pregunta, una participación desde Colombia nos dice: en Colombia hemos dividido nuestros policías en 5 grupos y un grupo de ellos, es decir, el 20% de los 180,000 policías, tenemos que mantener en aislamiento en casa para ser utilizados como reserva estratégica. ¿Hay alguna estrategia similar en Chile o en México? Bueno, ahorita México nos platicará un poquito licenciado Fassi. ¿Han tenido problemas con esa implementación? Bueno, me arranco con estas 2 pequeñas inquietudes. Gracias. Y la verdad que en Chile, sí, efectivamente ya tenemos personal de operativo contagiado. No es en gran cantidad, pero sí ya ha ocurrido y por supuesto que están todas las medidas sanitarias, digamos, que previó el director general para todo el personal que está realizando las labores. Sí, efectivamente ya hay policías contagiados, están aislados y se está manteniendo un control estricto, y en este sentido también el hospital con el que cuenta la Policía de Carabineros e Investigaciones, que es el mismo que ocupa el personal de Gendarmería, el mismo hospital,
tiene todos los preparativos y todas las condiciones para recibir a este personal policial, digamos, en forma muy particular, digamos. Esas medidas están tomadas las medidas desde el punto de vista de la vestimenta, del traje, del aislamiento, etcétera, del cuidado en este nuevo procedimiento, esta nueva forma que tenemos de enfrentar a las personas en la vía pública, en el día a día. El caso de Colombia me parece particular, que hay una reserva policial, me parece una medida interesante. Sería importante conocer los detalles, pero yo creo que acá, por la estructura que tiene la policía, que es en base digamos, a unidades policiales ubicadas en las diferentes colonias, por así decirlo, tanto uniformadas como civiles e investigadoras, provoca automáticamente un aislamiento, provoca automáticamente a la detección de un contagio poder tomar el control. Pero lo más importante, diría yo, que es la relación entre la parte policial operativa, las unidades policiales, con los centros asistenciales. Ahí tiene que haber una coordinación, pero muy, muy expedita, para no caer en lo que también se debe evitar, que es el contagio en el personal médico y hospitalario. Para no ir, si no tendríamos que cerrar hospitales. ¿Se imaginan la catástrofe que significaría que la gente no tuviera acceso al centro asistencial porque están los médicos y el personal asistencial aislados? En lo policial no nos puede ocurrir lo mismo. Y por eso que yo manifestaba en mi exposición que este cambio de paradigma, esta crisis, nos ha llevado a tener y a implementar nuevos liderazgos. Acá los líderes, los jefes que tienen responsabilidades de personal, tienen que ser muy proactivos en estar viendo este cambio de paradigma, de qué forma proteger su gente. Más allá de que necesitemos que estén operativos, es para que el cuidado de su salud y el de su familia, que son los directamente complicados, digamos, con llevar este virus a los domicilios. Pero haber contestado, y Carlita, y como lo habíamos conversado, parece que las demás preguntas las podríamos contestar en medio de la universidad. Parece que me van a hacer llegar el link y desde ahí poder contestarle felizmente todas las inquietudes y todas las consultas que deseen hacer, y también intercambiarnos, si de eso se trata, intercambiarnos información y conocimiento, porque va a ser importante. En estos momentos yo diría que la policía en todo el mundo es una sola y está toda en lo mismo. Sí, de hecho están llegando también muchas felicitaciones, y hasta por aquí uno de nuestros maestros pidiendo un seminario completo de la temática. Paso con una intervención de uno de nuestros maestros. ¿Qué acciones tanto para la seguridad pública como para la capacitación del personal policial han implementado en Chile? ¿Qué tuvieron que cambiar a raíz de la COVID, ya sea para el mejor contacto con las personas o el campo policial? Una más, ¿cómo se están llevando a cabo las audiencias judiciales en Chile? Bueno, la verdad que es muy fácil la respuesta. Tal como lo estamos haciendo nosotros. Todo vía conferencia, lo más aisladamente posible. En el aspecto policial y administrativo, mira, en aquellas oficinas no pueden haber más de 3 personas en un mismo recinto. Por contacto con el director de la Escuela de Investigaciones se ha tomado esta medida que ha dado muy buenos resultados, más allá de todas las medidas de seguridad sanitaria. No tener más de 3 personas en un radio donde antes podían haber existido 10, 15, 20. Y en lo general las audiencias también se están llevando de forma remota, vía Zoom, vía Internet, y los jueces, los fiscales desde sus respectivas oficinas o domicilios, y también en el Parlamento chileno. También el Parlamento chileno está sesionando normalmente, pero vía Internet, tal como lo estamos haciendo nosotros. Así que, como ustedes ven, este cambio de paradigma ya llegó para quedarse. Carlita, no sé si... Sí, le presté atención, excelente. Bueno, siguen habiendo por aquí todavía algunas
pues preguntas, pero como usted lo ha mencionado, este tema es profundo y es de mucha reflexión y continuo análisis. Por lo tanto, agradezco ahorita, ya no me queda más que agradecer su intervención y que me permita darle paso a nuestro siguiente expositor, el licenciado Aldo Fassi, para que sigamos la misma dinámica. Nos platique, nos plantee lo que ahorita nos va a compartir, y después de su intervención una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Aquí ya estamos recibiendo nombres y correos de los interesados en recibir constancia. Nosotros tomaremos nota. Y buenos días, licenciado Aldo, igual 5 minutitos antes de que termine su tiempo, yo por ahí le estaré haciendo una pequeña intervención para que usted pueda cerrar y tampoco se sienta tan arrebatado ahí con la intervención. Muchas gracias, lo escuchamos. Muchas gracias a todos, gracias a la universidad y a todos los que nos están escuchando, viendo. Señor embajador, es un honor y desde luego la exposición que acabamos de escuchar fue extraordinaria, felicidades. Yo quisiera empezar esta charla con el entendimiento del marco en el que nos encontramos. Tenemos que entender primero que todo el mundo entero es un gran mosaico. Parte de ese mosaico es nuestro territorio, Nuevo León, con muchas diferencias muy claras, culturales, económicas, sociales y políticas dentro de su propio territorio y respecto del resto de los territorios de este país. Un mosaico político enorme y, bueno, simple y sencillamente les quiero dar como ejemplo que en este estado trabajan 54 cuerpos policíacos, 54 distintos que pertenecen a municipios que pertenecen al estado. Simplemente la Secretaría de Seguridad Pública que dirijo tiene 7 cuerpos policiales diferentes, con un solo mando, pero son 7, porque la ley así nos ha obligado. Diferentes leyes nos han creado estos cuerpos policíacos. Tenemos policías investigadoras que dependen de la Fiscalía, que la Fiscalía es autónoma, etcétera, y bueno, desde luego las policías federales, la Guardia Nacional y los mandos militares. Tenemos que trabajar unidos, pero la clave de esto es entender, si entendemos el mosaico cultural, social e incluso político, y no hablo de solamente política electoral, sino de puntos de vista que se politizan, de ideología de nuestra gente. Esta es la única forma de entender el fenómeno delictivo. El fenómeno delictivo atiende a ese mosaico. Tenemos que entender que los delincuentes y las víctimas son parte de nuestra sociedad. De esa manera, también podemos entender a la víctima, el fenómeno delictivo y el propio delincuente. Este es el paso que tenemos. Es un ejercicio criminológico de lo más elemental. Con ello, después se tienen que crear liderazgos. ¿Cómo se crea liderazgos en un panorama tan complejo? El primer asunto es pasar de la coordinación de la ley, un trabajo en equipo. ¿Cómo logramos trabajar en equipo? Pues la confianza se construye día a día, ¿no? El tema confianza, todos se pierde en segundos y se tarda mucho en construirse. Y el otro tema es la despolitización de la sociedad. Ahora sí, despolitización en materia electoral. Ese es un tema permanente porque pues, los líderes políticos tienen una competencia entre sí y nos guste o no, la seguridad pública, la protección ciudadana es un tema que se comenta en la comunidad y que tienen que usarse en las plataformas políticas electorales, tenemos que entenderlo. Entonces, hicimos un gran experimento aquí uniendo 3 estados del país, Nuevo León y nuestros 2 vecinos,
3 partidos políticos diferentes, con el gobierno de la República de otro partido diferente, con ideologías completamente diferentes, para el combate al crimen organizado, porque el crimen organizado no respeta ninguna frontera. Y esto nos ha permitido avanzar en equipo, en muchísima información que ha sido muy valiosa para compartir no solamente experiencias, sino carpetas de investigación, porque las actividades del crimen organizado, insisto, rebasan nuestras fronteras y están ligadas, es decir, el acto delictivo que tal vez tenga que ser perseguido en un estado vecino pudo haber nacido en el nuestro o viceversa. Esa experiencia la empezamos a manejar con nuestros municipios y con todas las otras áreas. Fue fundamental ligar los programas sociales con la seguridad para dirigirlos con labores de inteligencia hacia las personas víctimas y victimarios. Los programas sociales son lo más importante en materia preventiva, dirigidos específicamente no solo a las zonas del mapa de calor, sino a las personas que fueron víctimas de delitos. Entonces ligamos desde el 911 hasta el sistema penitenciario con sistemas de detección única o un número único que nos permite darle seguimiento desde todos los puntos de vista. ¿Por qué lo tuvimos que hacer? Porque, insisto, nuestro mosaico cultural, social y económico es diverso. Quienes conocen nuestra ciudad, que por cierto arquitectónicamente se parece a Santiago, más que Santiago está hermoso, mi ciudad no está tan hermosa como Santiago de Chile, podrán saber que en una sola calle, avenida, divide sectores donde un lado viven gente con alto ingreso y del otro lado de la calle gente con bajo ingreso. Y eso nos produce esa simple avenida que divide dos mundos diferentes en materia cultural y económica, margina. Y la marginación va provocando con el tiempo violencia. Hoy que estamos viviendo esta pandemia, tenemos también que entender dentro de ese mosaico el temor. Temor es un acto fundado, es un acto, consciente, se le llama temor fundado, y el miedo, que es totalmente irracional. El miedo siempre lleva a conductas irracionales, en todos sentidos, para bien y para mal. ¿Cómo mantenernos dentro del temor? Porque es imposible no tenerlo y no pasar al miedo. A lo que voy es que la gente le va a perder el miedo y le está perdiendo el miedo al COVID y le tiene más miedo a perder su ingreso. Pero hemos tenido una gran lección aquí en nuestro estado, una gran lección, sobre todo para los sectores acomodados, en cuanto a que el resultado inicial de la pérdida de empleos no ha incrementado los delitos patrimoniales. Es decir, la pobreza no lleva a la delincuencia per se. Y yo siempre lo he subrayado, el tema fundamental es que en nuestro país todavía existe pobreza extrema. En nuestro estado son muy pocos casos, pero ya existían. Y ellos no son delincuentes. Ninguno de ellos son delincuentes. El fenómeno delictivo de 12 a otras razones, y si no lo entendemos no lo podemos combatir. Y entonces esto nos ha permitido, insisto, llevar esos programas sociales a las personas que lo necesitan, y de esa forma empezamos a controlar ciertos fenómenos. Desde luego, la parte más importante ha sido privilegiar los esquemas de inteligencia. Es una palabra que en México causa temor, pero no porque se confunde. Pero la verdad que nuestros esfuerzos en hacer crecer la inteligencia ha dado grandes frutos, que no es otra cosa más que ordenar información.
como comentaba el maestro Zambrano, en Chile, acá también hace unos días apenas tomamos por parte de las policías estatales a través de las áreas de inteligencia y la intervención en todo este tema del mapeo del COVID para tener información valiosa, porque la metodología es la misma y no solamente es mapearlos y ponerlos así en un mapa de calor, sino saber cómo se contagiaron, dónde, cuáles son sus vinculaciones naturales. Hicimos entrevistas y les voy a dar datos muy interesantes del primer ejercicio que se hizo en apenas 3 días. Obviamente el primer lugar de contagios son los médicos, eso tiene una razón muy lógica y natural. El segundo lugar lo tienen los trabajadores de la construcción. La construcción aquí, la obra, no es un área indispensable y así se decretó. Entonces, ¿quiénes son esos trabajadores de la construcción? Los que hacen trabajos en casa. Y ese fue el segundo lugar. Desde luego teníamos su perfil económico, social y cultural. Pero nos llamó muchísimo la atención que el tercer lugar de contaminados entre 30 escalones son los abogados. Después vienen las amas de casa y luego vienen los desempleados, pero los abogados tienen el tercer lugar y yo diría el segundo, porque los médicos es lógico que tengan el primero, eso deberíamos apartarlo porque la prevención ahí es muy difícil y eso depende solamente del sector salud. Pero el ver cómo los abogados en el tercer lugar están con actividades cuando los tribunales están manejándose a distancia, pues nos llama muchísimo la atención y puede ser un vínculo de contagio enorme. Y lo comento porque ahora que el maestro Zambrano comentó el tema de las policías, la salud de las policías, que me parece fundamental. Si consideramos la carga de trabajo de un policía aquí en nuestro estado de Nuevo León, donde atienden efectivamente 180 casos diarios cada policía en su turno de trabajo, pues estaríamos hablando de que un policía contaminado puede a su vez contaminar cerca de 200 personas por cada día. Hemos tenido mucho cuidado con el tema y sí tenemos policías contagiados. La mitad de ellos ya se reincorporó, pero sí tuvimos 74 hasta el día de hoy policías que fueron contagiados. 42 ya están bien y circulando y fuera de cualquier peligro de contagiar a otros. Pero tuvimos que crear protocolos muy diferentes. Acá debo de decirles también que los esquemas de trabajo de la Policía Estatal, que tiene la mitad de la fuerza de todas las policías que laboran aquí, en las policías estatales, la mitad de los miembros no son nativos de nuestro estado, de tal suerte que sus días libres, sus días francos se regresaban a sus estados de origen y era donde se contaminaban. No hemos tenido contagio en laborando. El contagio dentro de labores pues es un riesgo de trabajo, ¿no? Si se le considera aquí en México un riesgo de trabajo. Si se contagió en sus días francos en casa, pues ese es un tema que tenemos que discutir, pero de todas formas acá se le atiende como si fuera riesgo de trabajo. Pero ese fue la fuente de contaminación y la pudimos controlar, de tal suerte que ahora todo elemento que tiene días francos se les invita. Teníamos todo un esquema para que no se regresen a sus lugares de origen y al contrario, se traigan a sus familias, estén acá hospedados y cuando regresan a sus turnos, pues se les hace un chequeo muy exhaustivo e incluso los que no son de acá se les deja en una, pues no es, pues es una especie de cuarentena, son 14 días en observación, que por cierto agradezco a la Universidad de Ciencias de la Seguridad que nos hayan apoyado en ese tema.
Pero bueno, ahora vamos a la parte operativa. La parte operativa en nuestro estado, pues nos creció los fenómenos de violencia familiar y violencia de género en un 16%. Los delitos patrimoniales bajaron. ¿Qué hicimos para que bajaran? Porque durante el mes de marzo sí nos subió un poco. Pues nos pusimos a trabajar en ese mosaico de apertura con los afectados, con las víctimas. Eso nos llevó a que la Fiscalía del Estado lograra tener 320, si mal no recuerdo, objetivos responsables del 80% de los ilícitos que se habían dado en ese lapso, de los cuales ya fueron detenidos 240. Y bajó la incidencia. Y ahora que estamos trabajando con todos los comercios que tienen el temor que sean saqueados, no ha habido un solo saqueo aquí en el estado, pero ese temor lo tenemos que atender. Entonces estamos con labores preventivas usando inteligencia a que controlen sus flujos de efectivo, sus flujos de mercancías, su logística, y eso nos ha reducido también los montos del robo. ¿Por qué es tan importante que le demos tanta atención al delito patrimonial? Pues primero por el tema social, pero segundo, y voy a tocar el tema del crimen organizado. En nuestro país, lamentablemente, por muchísimas razones que ya no tiene caso comentar porque son pasado, pues se convirtió en un país de paso a un país de consumo. El consumo de drogas ha crecido muchísimo. Sin embargo, los grandes flujos de droga están detenidos prácticamente en todo el mundo. Sobra droga que no se ha acomodado. ¿Por qué no se ha acomodado la droga? Porque no teníamos bien la estadística, la información de inteligencia. Hoy nos damos cuenta que el consumidor prevalente es diferente al adicto. En Nuevo León ya tenemos aproximadamente un padrón de adictos comprobables de aproximadamente el 15% de todos los consumidores, es decir, el 85% son consumidores, llamémosle social, como cuando se habla del consumo de alcohol, y si la actividad social bajó, pues bajó el consumo. Entonces, sobra droga, los vendedores de drogas se están deteniendo en cantidades enormes de vendedores de droga, pero también los están asesinando y se están saliendo de los cárteles. Este es un fenómeno muy importante que quiero compartir, porque esto es muy probable que suceda en muchas partes del mundo. Los miembros de los cárteles se están saliendo, se están independizando, porque ya no pueden con el yugo de los cárteles, y además no se está moviendo como ellos le llaman, la mercancía, no se están moviendo las drogas. Ese fenómeno provoca más violencia, pero a mediano plazo va a ser muy positivo porque es muy fácil, o más bien, es mucho menos difícil controlar fenómenos individuales que los grandes cárteles, que como ustedes saben, lamentablemente nuestro país tiene de los cárteles más poderosos del mundo. Entonces, ¿y qué más sucede? Que el adicto, sabemos todos los que nos dedicamos a esto, pues tiene un perfil muy específico, y dadas las condiciones socioeconómicas de nuestro estado, yo les puedo asegurar que aquí la gente no roba para comer ni para pagar la escuela. Aquí roban para comprar drogas. De tal forma que si ligamos el combate a los delitos patrimoniales, reducimos no la oferta, sino la demanda de drogas. Y eso ha sido fundamental en este cambio. Lo iniciamos antes del paradigma, pero ha seguido funcionando. Ahora, ¿cómo está evolucionando el crimen organizado? Porque también están cambiando, los delincuentes están cambiando, como bien se dijo aquí. Pues todos los cárteles han cambiado su forma de trabajar, excepto uno. Y ¿qué significa ese cambio? Pues ahora ellos se convierten en distribuidores de esa gente que se está saliendo de los cárteles. En lugar de combatirte, cómprame a mí la droga y tú la vendes. Desde luego que cuando no les pagan los asesinan, pero ya no son parte de esos cárteles. Esa atomización
que al principio va a ser muy complicada, es complicada, a mediano plazo va a ser importante para poder combatir tanto demanda como oferta. Entonces, un tema que yo sí quiero compartir con todos es combatiendo el robo, sobre todo el robo a comercio, automáticamente se combate el tema de oferta y demanda de droga. ¿Con cuál sector? Con el sector de los adictos, que hacen mucho daño lamentablemente y que es muy difícil reinsertarlos en sociedad. Y nos hemos dado cuenta por los perfiles de los detenidos, sus adicciones, y que muchos de ellos también son vendedores de droga, a su vez. O sea, los ladrones son a su vez vendedores de droga. Y viven en ese mundo, en esa parte, en ese pedacito de su mosaico que hace tanto daño al resto de la sociedad. Y bueno, el tema, regreso al tema de violencia de género, pues sí nos preocupa mucho porque la nueva modalidad es que se han incrementado las agresiones sexuales hacia las mujeres dentro de casa. Eso es un tema, pues no le quiero poner un adjetivo, creo que es muy difícil hacerlo, pero es totalmente penoso y reprobable. ¿Y cuál es el tema que tenemos que replantear dentro de este paradigma? Todo el esquema de violencia de género y violencia familiar. Es el momento de hacerlo. ¿Y cómo replantearlo? Pues estamos acostumbrados a un modelo de contención y persecución y tenemos que ir a un modelo preventivo desde la raíz, es decir, ¿qué tenemos que hacer hoy en el sector educativo para que en 15 y 20 años no produzcamos gente violenta? ¿Qué tenemos que hacer en el sector salud? Hay que recordar que el problema de violencia de género es un tema de salud mental. Si quieren, inducido, pero sigue siendo un problema de salud mental. De los programas sociales, ¿cómo los seguimos dirigiendo hacia la víctima y hacia el agresor? ¿Qué reformas necesitamos realizar para que dentro del principio de presunción de inocencia podemos enviar a los agresores a tratamiento? ¿Qué medidas vamos a tomar con las víctimas de violencia de género para que retomen su vida? No solamente llevarlas a un refugio temporalmente. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue con esos niños que vieron a su padre violentando a su mamá y su mamá ahogada, muerta en vida literalmente? Pues tenemos que cambiar nuestros modelos y es el momento de hacerlo porque la sociedad está ávida de eso y es el momento donde coincide la sociedad con la política y con la seguridad. Por eso hay momentos que hacerlo, es donde se crean estos nuevos liderazgos y los liderazgos tienen que ser sociales. Para que existan los nuevos liderazgos en este nuevo paradigma, el primer requisito es dejar todo afán de protagonismo colgado en el closet. Necesitamos que las ideas, aunque las plantee alguien, sean adoptadas por todos, por la mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué no por todos? Porque no se va a poder. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, porque hoy la gente está demasiado sensible. Está demasiado sensible porque la situación es muy compleja. Y esto nos lleva también a adoptar nuevos protocolos policiales. Dentro de esta masificación de este fenómeno del temor, del miedo, de las protestas, ¿y cómo debe actuar la policía? ¿Cómo Licenciado vamos a... Ando, disculpe, quedan 5 minutitos. Y ya con eso termino. Gracias. ¿Cómo vamos a reimponer el orden? Y eso genera nuevas políticas públicas en el control policial. El policía, las policías, las instituciones tienen que ser maduras. El miedo se puede combatir con miedo, sí, pero también con razón. El orden se puede imponer no solamente con fuerza. Entonces las policías tienen que ser más sensibles, más comprensivas y poner orden dentro del marco legal, pero no convertirse en persecutores. Hoy la gente necesita esperanza,
y hay que dárselas. Con eso concluyo y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Estaba aquí acomodando unas preguntas. Aquí, por ejemplo, la primera, el rompimiento de algunos pequeños grupos con grandes carteles para su independización no genera más violencia al intentar ganar territorio. Es que no es por territorio, pero sí genera más violencia. O sea, no se salen por territorio, se salen porque no pueden ya, porque es su conveniencia. Además, pues el Estado no es quien para imponer reglas en un acto criminal, pero sí genera más violencia a corto plazo. Ese es el fenómeno que hemos vivido el año pasado y en cuanto al homicidio. Y bueno, lamentablemente el homicidio es un delito que se controla solamente deteniendo a los responsables, no hay otra forma. Ahí la parte preventiva es sumamente compleja y ha sido inútil en todo el mundo. Entonces solamente deteniendo a los responsables es como se controla, porque se evita que haya cadenas de homicidio. Gracias. La siguiente. Es claro que los índices de violencia doméstica o familiar han aumentado mucho dentro de este cambio de paradigma. ¿Cómo ha cambiado o evolucionado la policía en sus protocolos de atención a este tipo de delitos para detección y atención a víctimas? Y la policía también ha evolucionado. Tenemos un centro de mando. A ver, déjenme explicarles también que imponer nuevos protocolos de atención en casos tan complejos a toda la policía pues es lento. Entonces tenemos un centro y a distancia manejamos los protocolos, es decir, en cada caso concreto, a través de personal que tiene muchísima experiencia en el tema, porque cada caso es distinto. Pero no basta, el asunto es que si seguimos apostando a la policía y a la persecución del delito, no vamos a acabar nunca, estamos generando violentos. Y eso es lo que hay que detener, la generación de personas violentas. Ese es el tema. Gracias. Me parece que sí. Sí, si existiera todavía duda, bueno, aquí la estamos esperando algún comentario por el chat. La siguiente, en relación a los delitos cibernéticos. Bueno, hemos visto que por el tiempo de ocio y estancia en la casa hay un aumento de ellos. ¿Cómo se ha manejado esto aquí por la policía cibernética? Sí, bueno, han aumentado dentro de este mismo parámetro de violencia de género algunas actividades criminales, sobre todo de acoso, hostigamiento, y bueno, nos preocupan más los delitos patrimoniales en el caso de los delitos cibernéticos, porque están creando nuevas modalidades. De hecho, vamos a tener que acudir a crear nuevos tipos penales, porque y ese es un tema que va a pasar en todo el planeta. Vamos a tener que crear nuevos tipos penales, porque hay conductas hoy que se están generando que no están tipificadas. Yo creo que unas 2 preguntas más, si está de acuerdo. Ante las nuevas modalidades de los horarios de transporte, ¿qué tanto ha aumentado el acoso sexual y cómo se están abordando estas problemáticas? Sí, bueno, no, afortunadamente no se ha incrementado. Tenemos un grupo muy numeroso de la división de transporte, de la policía de la división de transporte, y no se han incrementado los acosos en transporte público. Es una realidad, los acosos se han incrementado en casa, no en la calle. Muy bien. Licenciado Aldo, ¿cómo es que existe una congruencia en el actual policial si no existe en todo el país una doctrina homologada desde la base de capacitación que emana del secretariado? Bueno, mire, yo tengo un punto de vista diferente de eso, pero como no soy quien para andar hablando de los demás, sí puedo hablar lo que hacemos nosotros, creo que es lo correcto. En el caso de Nuevo León sí hay una política muy estricta de capacitación, por eso existe una única universidad
de Ciencias de la Seguridad, que es la única que capacita a todos los policías y los forma. Y hay un único esquema de carrera policial. Y eso es el caso de Nuevo León. Eso nos ha llevado a pasar de ser de las policías con peor imagen, ahora tenemos las mejores imágenes en el país. O sea, la gente está confiando cada vez más en las policías locales, en el caso de Nuevo León. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esto terminamos el bloque de preguntas y respuestas. Estoy viendo que nos están haciendo llegar el nombre de los interesados para su constancia. Licenciado Alden, licenciado Jorge, muchas gracias. El licenciado Mata hará su intervención. Gracias. Gracias al licenciado Aldo Fassi y al licenciado Jorge Zambrano por su gran participación. Igual agradecemos a los países que nos acompañaron, algunas organizaciones civiles, instituciones de la pública, tanto municipales, estatales y federales. Tuvimos el día de hoy algo que me llamó mucho la atención, la participación muy activa de algunas empresas de seguridad privada aquí en el estado de Nuevo León, las cuales, bueno, no se excluyen de este tipo de conocimientos y bueno, se les amplía esta asistencia para próximas eventos que tengamos, igual universidades públicas y privadas. Nos veremos pronto analizando este tipo de tópico de interés común al compartir bueno, los conocimientos y experiencias, asimismo abrir un diálogo de discusión sobre temas de relevancia. Gracias a todos, me despido de ustedes, gracias de nuevo por la participación, nos veremos pronto en este tipo de escenarios para todos ustedes y pues les agradezco nuevamente a todos.